En realidad, pues nuestro país constantemente estamos escuchando, estamos viendo acerca de los accidentes de tránsito. Y nosotros nos preguntamos qué está pasando, qué está sucediendo, por qué no contrarrestamos estos accidentes. No hay campañas de sensibilización, de información, de concientización. ¿Qué está sucediendo? Busquemos el diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando con los accidentes de tránsito? En el Perú, en realidad, los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte. ¿Cierto, mi querido Lorenzo Giordanelli, director de TrackLink Telematics? Buenas tardes, bienvenido a Estación 103. Buenas tardes, gracias por hospedarme. Es cierto. ¿Cierto lo que yo digo? Es lamentablemente cierto lo que dice. La gente cuando sale de su casa se preocupa por los hechos de violencia. Sin embargo, muere mucha más gente en accidente de tránsito que por hechos de violencia, ¿no? Hay una falta de... Hay una aceptación de que esto pasa, que no se puede hacer nada al respecto y que hay que aceptarlo como cosa de la vida, lo que es totalmente, absolutamente incorrecto. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico situacional de los accidentes de tránsito? Sí. ¿Se ha acrecentado? ¿Está bajando? Creo que no está bajando, por el contrario. No está bajando, absolutamente, no está bajando. Hay que considerar que el parque vehicular en pocos años se ha más que duplicado. Entonces, lógicamente, con más carros en una infraestructura que no ha crecido tanto como el parque vehicular, ocurren. Sin embargo, lo que está empeorando es el tema de la emergencia, es el tema de la ayuda que llega en el lugar del accidente, porque la razón principal de la muerte en accidente de tránsito en el Perú no es el accidente de tránsito en sí, es el hecho de que no llega a tiempo, en un tiempo razonable, una ayuda especializada, una ambulancia de los bomberos, un médico o paramédico, porque el 75% de los que fallecen en un accidente de tránsito fallecen en la primera hora. O sea, quiere decir en esos 60 minutos que para nosotros se convertiría en oro. En oro, justamente uno dice, oye, ¿por qué llaman hora de oro? La hora en la cual el 75% de lo que muere en accidente de tránsito muere, ¿no? Debería llamarse hora negra, hora de muerte. No, se llama hora de oro porque eso significa que si se llega dentro de esta hora, una ayuda especializada puede salvar muchas vidas. ¿Por qué? Básicamente, un 25% de los que fallecen en accidente de tránsito fallecen en el choque mismo, o sea, en el acto. Ahí no hay nada que hacer. Otro 50% fallece conforme pasan los minutos. Y fallece de hemorragia, básicamente, la hemorragia interna-externa de sangre que sale, el corazón bombea más rápido o se cansa y llega al paro. Y antes de llegar al paro, simplemente la sangre circula más rápidamente, entonces no llega de manera suficiente a los órganos y sobre todo al cerebro, entonces empieza a fallar el sistema nervioso central, empieza a tener problemas respiratorios y se fallece por esto. Sin embargo, si llega un médico, si llega una ambulancia de los bomberos, que lo primero que hace pone la mascarilla de oxígeno que le equilibra la situación, que chequea inmediatamente dónde está la hemorragia y pone el cuerpo en posición de que sea más lenta, hace una inyección a base de sal para ralentizar la hemorragia y te salva la vida. Pero si llega dentro de una hora, si llega después, pues lo que ya debía pasar ha pasado. Definitivamente. Pero es que a veces también la buena voluntad de los seres humanos cuando quieren dar esa ayuda, ¿no es cierto? Que entre comillas decimos especializada, de poder ayudarlo a la persona que está tirada en el piso sangrando, pero en realidad nos estamos dando cuenta que esta ayuda, estamos desconociendo las consecuencias que podríamos dar a esa persona que precisamente está accidentada, ¿no es cierto? Que está herida. Muchísimas gracias por esa pregunta. La razón, la mayoría de los casos de paraplegia y de cuadraplegia a consecuencia de accidente de tránsito no es debido al accidente de tránsito en sí, es debido a quien ha ayudado en sacar la persona. ¿Por qué? Cuando hay un accidente de tránsito, típicamente hay un efecto látigo en el cuello y las vértebras cervicales están muy débiles, muy frágiles en ese momento. Por eso que
cuando llega ayuda especializada, es decir, médico, personal, rescatista, bomberos entrenados, lo primero que hacen, ponen un collarín a la persona, porque hasta ni lo llaman, porque si la persona que está ahí parada, la víctima, mueve el cuello para ver quién me llama, ¿no? Mueve a la derecha o a la izquierda, eso mismo le puede dañar. Entonces, lo primero que hacen, le ponen el collarín, y después, cuando lo movilizan, lo hacen con una técnica, lógicamente, especial, para que no se hagan daño. Mientras que si lo hace una persona normal, solo el hecho de moverlo le puede dañar las vértebras cervicales, y pues con las consecuencias que son. Eso por el lado. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, por el tema del desangramiento. Una fractura muy común en accidentes de tránsito graves es la fractura de la pelvis. La pelvis contiene mucha sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se fractura y se abre la pelvis, es como una tubería que se abre un hueco muy grande, entonces sale el líquido, en ese caso la sangre, muy rápidamente, y la persona se desangra. Sin embargo, en el choque, muchas veces, si se da la fractura, la posición de la víctima es un poco en una posición que sí está fracturada, pero no se abre. Bueno, llega alguien que quiere ayudar, saca a la persona, y en moverla se abre la pelvis, y en pocos minutos se muere desangrado. Sí, pues. Entonces, lo que hay que hacer cuando se ve, se presencia o se llega después a un accidente de tránsito grave, es llamar la ayuda especializada, porque la ayuda puede matar. La ayuda especializada puede salvar vidas. Pero es que también sucede cuando se llama esa ayuda, esa llamada se hace a la persona indicada. Muchas veces los conductores y hasta los mismos peatones no dan el paso necesario para que esa ambulancia llegue en la hora indicada, en el momento indicado, ¿no es cierto? Pues ¿por qué? Porque carecemos de cultura vial. No hay una educación vial. En este caso específico, Perú es un país muy particular en esto. Nosotros trabajamos en 39 países luchando contra accidentes de tránsito, y el único país que hemos visto hasta ahora en donde no se da paso a la ambulancia es el Perú. Les decía, amigos oyentes. Impresionante esto. Hemos tratado de entender el porqué. Y el porqué es que, porque en otros países, no hablamos de Alemania, hablamos de Ecuador, hablamos de Colombia, todos saben que el accidente de tránsito es algo que nos puede ocurrir a cualquiera. Exacto. Acá sí no hay, no se escoge entre rico, pobre, a cualquiera, ¿no? A cualquiera le puede pasar. Entonces uno dice, está llegando una ambulancia, oye, podría ser yo, podría ser mis hijos. Sin embargo, lo que hemos detectado es que la gente no conoce el concepto de la hora de oro. O sea, no conoce, no entiende, no se le ha explicado, no se le explica cuán importante es que la ambulancia llegue dentro esa hora. El que no da paso a la ambulancia, voy a hacer una afirmación muy fuerte, puede ser cómplice de un homicidio, porque si yo no le doy paso a la ambulancia y no permito a la ambulancia llegar a tiempo, no le estoy permitiendo de salvar una vida, y soy corresponsable de esa muerte, no penalmente, pero sí moralmente. Sí, cierto, Lorenzo Giordanelli. Importante, porque todas estos accidentes que causan, en realidad traen muchas consecuencias, sobre todo en las familias, ¿no es cierto? Pero nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, que peatones y choferes, en realidad ambos son culpables muchas veces de los accidentes de tránsito también, ¿cierto? Detrás del accidente de tránsito siempre hay una decisión de un ser humano que decide de ser imprudente, que decide de ir rápido, que decide de tomar antes de manejar, que decide de textear, que decide de fumar un cigarrillo mientras que maneja, que es más peligroso. O sea, la distracción es superior en el que fuma respecto al que textea. Es una cosa increíble. Entonces, siempre una decisión de un ser humano, del peatón que cruza donde no debe cruzar. Siempre una decisión. O sea, es bien raro que se llamen accidentes, porque no son accidentes. El accidente es algo fortuito, algo que ocurre. Sí, cierto. Ningún accidente de tránsito. Mire, el único accidente de tránsito que sí es un accidente, técnicamente, es cuando hay un huaico, lo que pasó lamentablemente hace poco tiempo, ¿no? Camino de Pichanaki, ¿no? De esos 3 hombres que fallecieron. Un huaico improvisamente cae de una roca y ahí, ¿no? Pero aparte de esos casos extremos, todos los demás casos no son accidentes, son acciones delictivas. Por ejemplo, el sondeo elaborado por Tracklink Telematics destaca que más del 60% de las personas considera que el nivel de manejo de los conductores del país ha empeorado del 2013 al 2014. Sí, todos decimos, somos conscientes que está empeorando nuestro estilo de manejo. Sin
embargo, bien curioso, es que la misma persona que han dicho, para mí ha empeorado mucho, se considera a sí mismo que ha mejorado su estilo de manejo. Entonces no queda bien claro si el 63%, o sea, han empeorado y el 63% ha mejorado, no cuadran los números. Es decir, la gente no es consciente de lo mal que manejamos. No somos conscientes de lo mal que manejamos. Ahora, hay rutas más transitadas. Por ejemplo, tenemos la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, la Carretera Central, ¿cierto? Dicen que el 75% de muertes por accidentes de tránsito se producen durante la primera hora. Sí, justamente en esas carreteras, decimos, a ver, en la Panamericana, la frecuencia de accidentes es baja porque la mayoría de la carretera panamericana, aparte cuando pasa por las ciudades, está separado un carril del otro, entonces no se dan los choques frontales, que son los más graves. Sin embargo, cuando hay un choque es un choque grave en la Panamericana Sur. La Panamericana, la carretera central es una fábrica para el cementerio, ¿no? Porque es de hecho la carretera más peligrosa, la ruta más peligrosa del país, camino a Ayacucho, este camino a la Sierra General, ahora que se acerca Semana Santa, ¿no? Y de hecho el MINSA, por ejemplo, ha lanzado una alerta como en estado de guerra, ¿no? O sea, parece que está por desatarse una guerra. Estamos en Semana Santa y todo hay de santo menos que esto, porque el MINSA, la PNP, la Sutran, todos están en la alerta roja, están redoblando sus esfuerzos, sus turnos, que la posta médica abierta a las 24 horas, porque se preparan al estado de guerra en Semana Santa, imaginémonos, ¿no? Por todos los accidentes. Eso también quiere decir que hay que pensar mucho que el problema radica también en realidad por la falta de capacitación de choferes, y hay que regular mejor en realidad las academias de choferes. Sí, hay que regular. Estamos en eso de acuerdo, ¿no? Hay absolutamente, sí, hay que regular mejores. También yo digo una cosa, porque depende también de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en caso de transporte público, transporte interprovincial, cuando viajamos por Semana Santa y elegimos pues ahorrar, ¿no?, el transporte más barato, y a veces elegimos transportes informales. El transporte informal, es más barato porque no cumple con las reglas, porque cumplir con las reglas cuesta dinero. Tener dos choferes que descansen lo justo, que sus horas adecuadas, que el vehículo esté en buena condición, su buena alimentación, cuesta dinero simplemente. Entonces el informal es más barato, claro, porque ¿dónde ahorra en seguridad? Pero lo barato sale caro. Lo barato sale caro, y sale caro en vidas, en discapacidades, en eso sale caro. En el Perú cada hora se generan 2 discapacitados de por vida generados por accidente de tránsito. Estamos hablando de 52 discapacitados de por vida cada día. Un muerto cada 3 horas, triste, un accidente cada 5 minutos. Las secuelas físicas y psicológicas que deja un accidente totalmente... Y lamentablemente, ¿qué ocurre? Es que la mayoría de las víctimas de accidentes de tránsito en el Perú son pobres. Ese es el problema. Entonces, las secuelas económicas son gravísimas. Perfecto. Lorenzo Giordanelli, te agradecemos de manera muy especial. Tocar este tema es muy complejo y muy interesante. Es muy apasionante para mí y creo que para mucha gente. Y creo que lo que necesita la sociedad civil en general es informarles, orientarles y concientizarles al respecto de este tema. Esto definitivamente, y también hay un tema de tecnología que en otra ocasión podemos hablar, porque lo que está pasando acá ha pasado en otros países hace 10, 15, 20 años y han usado tecnología para mejorar mucho. Acá sí puede hacer. Tendremos la oportunidad de tenerte nuevamente acá en Radio Nacional, tu voz en la radio, siempre pensando en la salud de todos los peruanos.